predicador, el presbítero Antoine Torres Orozco Campo, con el sermón Cuando Dios abre puertas para su obra. Vamos a orar, hermanos. Dios, en esta hora tú nos has traído aquí para escuchar tu palabra. Te rogamos que podamos tener el pleno aprecio, respeto, reverencia a tu palabra, Señor. Pero sobre todas las cosas rogamos, Señor, que esta tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, sea produciendo en nosotros el propósito, Señor, por el cual tú nos la has dado, Señor. Y que podamos, Señor, reconocerte a ti como el soberano, el creador de los cielos y de la tierra. Por aquel, Señor, que se abren puertas, se cierran puertas, Señor. Por aquel que hace todo conforme a su santa y soberana voluntad. En el nombre de Cristo, Señor, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a vivirla. En Cristo Jesús, amén. William Carey, hermano, fue un misionero, pero antes de ser misionero era un zapatero en Inglaterra, allá aproximadamente en el siglo XVII. Este hombre tenía un profundo anhelo y deseo de ir a predicar a India, ¿sí? No estaban los medios, no estaban las posibilidades muy adecuadas, pero después de que este hombre oró por años y años, se le presentaron todas las oportunidades, Dios le abrió la oportunidad y fue de gran y enorme bendición a India para llevar el evangelio. ¿Por qué digo esto? El domingo pasado hablábamos de Nehemías, la primera predicación de esta serie de Nehemías, y hacíamos hincapié profundo en la oración de Nehemías, ¿no? Que antes de cualquier cosa, antes de iniciar cualquier reconstrucción de la vida de la nación que era Jerusalén y aparte de Judá, perdón, y aparte de lo que es nuestra vida y de lo que es nuestra familia, lo primero que debemos de hacer es orar. Pero ahora en este punto vamos a ver el segundo elemento prácticamente antes de empezar la reconstrucción, y es precisamente confiar en la soberanía de nuestro Dios. Les decía que William Carey realmente oró por muchos años para llegar a este momento en el cual pudo ir a predicar a India. De hecho, ahorita vamos a ver que Nehemías también oró, no por años, pero sí por 4 largos meses, sobre qué iba a hacer, ¿no? La pregunta para nosotros es, ¿por qué estamos orando? ¿En qué queremos servirle al Señor? ¿Saben? En el seminario muchas veces preguntan antes de entrar al seminario o entrando, preguntan, ¿cómo fue tu llamado? Tu llamado al deseo de servir al Señor. Y algunos, llegué a escuchar a compañeros que casi decían que se les apareció Dios o algo así, casi como el apóstol Pablo. Llegué a ver compañeros así como que, pues, llamado, pues, ¿qué es eso, no? Por eso luego no terminaron. Pero a lo que voy es que me decía un pastor, ¿qué se necesita? Le preguntó un amigo a un pastor, ¿qué se necesita para poder estudiar en el seminario? Pues el llamado de Dios, nada más, con eso lo haces, ¿no? Y yo preguntándome eso, yo recordaba y trataba de pensar, pues a mí no se me apareció Dios, ni me dijo Dios en las nubes, tienes que irte al seminario, ni nada parecido. Yo nada más recuerdo que oraba muy fervientemente y le decía al Señor, yo quiero servirte, nada más, solamente eso. Y hasta la fecha tengo dislexia, hasta la fecha tengo muchos problemas de pronunciación, tengo problemas de salud, tengo muchas otras cuestiones que no son las más óptimas, pero puedo decir algo, Dios me quiso llamar. ¿Por qué? Nada más para mostrar, dice su palabra, que Dios de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿no? O como decía un pastor, le decía la semana pasada, pues si Dios usó la quijada de un burro, pues que no puede usar uno completo, pues Él tiene el poder, ¿no? Para hacer todo lo que Él quiera. Pero digo esto por algo en particular, hermano. Nehemías era copero. Nehemías no era una persona que pudiéramos entender fácilmente que tenía un liderazgo, o a primera instancia no, tampoco que supiera de reconstruir muros o algo parecido, y Dios lo usó para todo eso, lo que Nehemías no era en su momento. En este pasaje, hermanos, quisiera que pudiéramos ver 3 evidencias de que Dios es Dios quien abre puertas para cumplir su propósito, ¿sí? Ya veíamos el domingo pasado sobre la oración. Ahora vamos a hablar más que todo sobre la soberana mano de nuestro Dios, que es la que hace abrir o cerrar puertas.
Y la primera evidencia de que Dios es Dios quien abre las puertas para cumplir su propósito es el favor divino en medio del temor humano. El favor divino en medio del temor humano. Quiero que me acompañe con su vista en los primeros 3 versículos y ahí vamos a estarnos concentrando. Quisiera leer nuevamente el verso 1 del capítulo 2. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Para la primera, si alguien, y más los más jóvenes creo yo, vieron las películas de 300, el que sale en la película, el rey que sale ahí, no está completamente bien avalada históricamente esta película, pero para que tengan una idea, el rey que sale ahí es el padre de este rey que mencionamos aquí, de Artajerjes. Él era Jerjes y este es Artajerjes. Y su padre, bueno, era algo bastante tremendo, por así decirlo, de la manera más amable. Pero Artajerjes, Dios lo usa por encima de ser un rey pagano. Dios lo usa para todo eso que vamos a continuar viendo, ¿no? Teniendo eso en cuenta, continúa. Dice el rey Artajerjes que estaba ya, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Algo que también hay que entender, en Nehemías 1 nos dice desde qué mes empezó a recibir la noticia Nehemías. En ese segundo capítulo nos dice hasta qué momento empezó a hablar con el rey y toda esta escena que sucede en el capítulo 2. Todo esto, hermano, aproximadamente habían corrido 4 meses. Entendemos, pues, que Nehemías estuvo orando 4 meses por toda la situación del pueblo. ¿Se acuerda cómo oró Nehemías? Dijo: Señor, ¿los del pueblo pecaron? No. Yo y el pueblo, yo y la casa de mi padre, todos hemos pecado. Y dice poquito, no, también dice al extremo. Hemos pecado al extremo. Confiesa el pecado del pueblo, confiesa sus pecados como suyos propios, ¿no? Entendiendo todo esto, durante todos estos 4 meses estuvo orando Nehemías. Y prácticamente, no lo dice tal cual, lógicamente, pero pudiéramos pensar, ¿de qué estuvo orando Nehemías? Señor, usa a alguien, úsame a mí, no sabemos. Pero lo que sí sucede, o sí es lo que vemos, la respuesta contestada de Nehemías, es que Dios lo usó a él. Y nos continúa diciendo en el verso 2, en el verso 1, la última parte del verso 1 dice: y como yo no había estado triste en su presencia, ¿no? El copero, como todos los servidores del rey, tenían que estar bien felices, ¿sí? No como, no sé a ver quién le cae la pedrada, pero no como los adolescentes hoy en día, que a veces traen cara así como que nos odian o que están oliendo algo feo, ¿verdad? Probablemente, muchos, no todos tal vez. Pero a lo que voy es que Nehemías tenía que estar completamente feliz, alegre y contento de que estaba sirviendo al rey, a su rey, ¿no? Nehemías se encontró triste después de 4 meses, o sea, no fue un dolor sencillo el que Nehemías tenía en su vida, y después de esos 4 meses seguía entristecido por la situación en la cual estaba viviendo el pueblo, ¿sí? Después de esto vemos que el rey le pregunta, ¿sí?, por qué estaba triste, y en el verso 2 nos dice: y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto del corazón. Entonces temí. ¿Cómo temió? En gran manera. ¿Sabe por qué temió Nehemías? Porque dijo: pues ya me van a dar cuello, ¿no? Ya lo iban a matar a Nehemías. Él entendió eso que iba a pasar. Pero aún encima de todo el miedo y en medio de todas las ideas que pudieran cruzar por la vida de Nehemías, Dios es grande, bueno, soberano, que por encima de nuestros temores obra para el bien de su pueblo. Y dice en el verso 3: y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas están consumidas por fuego? Lo que hace Nehemías inmediatamente al reconocer que el rey está viendo su tristeza es reconocer la situación en la cual se encontraba su pueblo, ¿sí? Nehemías no se excusó, ¿sí? No sé si me explico. Cuando Dios viene con Adán y con Eva, después de que ellos pecaron, les dice: ¿dónde estás tú, Adán? Y dice: tuve miedo de ti y me escondí, ¿no?
Adán, sí, cuando reconoce su pecado, reconoce que estaba desnudo, lo primero que hace es que cose hojas de higuera, se esconde de Dios, y cuando Dios le habla, dice, perdón, tenía miedo y me escondí, ¿no? Simple y sencillamente. Dios lo llama, y cuando Dios empieza a confrontar al hombre, ¿qué es lo que dice el hombre? La mujer que tú me diste. Lo que dice Nehemías es simple y sencillamente la verdad. Triste, sí. ¿Y por qué? Por la situación del pueblo, ¿no? Hermanos, la pregunta para nosotros sería, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras angustias, en medio del dolor, del sufrimiento, y en medio de saber que se puede estar atentando contra nuestra propia vida, ¿de qué forma contestamos? ¿Con la verdad de Dios? ¿Con las excusas? ¿No es lo que parece? ¿Una no es ninguna? ¿O simple y sencillamente con la verdad que Dios nos ha dado? Es necesario que entendamos que somos cristianos en todo tiempo y en todo momento, y somos llamados a hablar conforme al Evangelio, y somos llamados a hablar conforme a la verdad. El Evangelio nos enseña que Dios elimina el temor humano, que no elimina el temor humano, sino que lo supera con su gracia soberana. Definitivamente, hermanos, en este mundo, mientras estemos en este mundo, muchas cosas nos van a dar temor. No hay forma de evitarlo. Pero algo que nos puede ayudar en medio del temor es saber que su gracia es más grande. Dice su palabra, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Temor sería, decía el predicador Jonathan Edwards, caer en manos de un Dios airado. Eso sí sería terror. Se dice que en la predicación de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado, Jonathan Edwards predicó efusivamente sobre lo que era el infierno y la condenación y lo merecedores que somos de ella. Y se dice en las historias sobre ese sermón que para la primera Jonathan Edwards se paró muy apenas en el púlpito porque no aguantaba estar de pie, porque había orado y ayunado constantemente para esa predicación. También se habla que solamente leyó su sermón, no hizo otra cosa más que leer su sermón porque no tenía fuerzas. Y también se cuenta que la gente empezó a dolerse profundamente, y algunos testimonios dicen que la gente decía y pensaba que las mismas fauces del infierno se abrían en ese lugar para tragárselos. ¿Por qué? Porque decían, somos merecedores de la condenación. Y tanto fue el entusiasmo de la gente que le rogaban con gritos y con lamento que terminara de predicar para que pudieran orar para rogar el perdón de Dios para sus vidas. No voy a hacer eso, pero lo que sí voy a hacer es ayudarnos a entender que por encima de todo temor que pueda tener el hombre, en un Dios puede confiar. Les decía hace algo de tiempo que en una ocasión una sobrina le preguntaba a mi esposa, oye tía, ¿y si se aparece la Llorona? ¿Y si me quiere jalar los pies o si me quiere hacer algo? ¿Qué debo de hacer o qué puedo hacer? Y le decía, mira Angie, tú no te preocupes, tú no te apures. Si Dios no quiere, pues no te va a pasar nada. Y ya mi sobrina dijo, bueno. Pero luego se le quedó viendo y le preguntó, ¿y si Dios quiere? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Que Dios quiera o Dios no quiera? Le pregunto bien y le pregunto recordándole algo. Dios le dijo al diablo, ¿no has considerado ahí a mi siervo Job? ¿Se imagina que el Dios se lo recomendara al diablo a usted? O cuando cuando Jesús le dice a Pedro, pues te van a zarandear, pero no te apures. Y a lo mejor Pedro pudo haber dicho, híjole, me va a ir bien. Hemos rogado para que no te falte la fe. Dijo, híjole, no, pues, de que voy a ser zarandeado, sí. De que no me va a faltar la fe, eso es lo importante. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Dios nos ha llamado que en medio del temor podamos seguir confiando en Él, que Él abre puertas y que Dios es por encima de todas las cosas. Hermanos, ni el mismo diablo tiene la autorización de venir a tocar nuestra vida si Dios no quiere. Ni el mismo diablo.
Usted y yo hacemos lo que queremos, ¿no? Ni el diablo hace eso. Segundo, la segunda evidencia de que Dios es quien abre puertas para cumplir su propósito es la sabiduría y la oportunidad dadas por Dios. En el verso 4 dice así su palabra: y me dijo, ¿qué cosa pides? El rey pudo haber dicho fácil y sencillamente, no me importa, Nehemías, córtenle la cabeza como la reina roja, ¿no? Pero en vez de esto, en lugar de esto, el rey, un rey pagano, un rey que no confiaba en el Señor, Dios movió su corazón de tal manera que le pregunta, ¿qué cosa pides? Y la siguiente frase, hermano, me gusta muchísimo, mucho, en gran manera, porque ¿qué es lo que hace Nehemías? Empieza a darle una lista de todos sus requerimientos, empieza a decirle, yo necesito esto, esto y el otro. No, lo que continúa diciendo, entonces, después de 4 meses orando, dice, entonces oré al Dios de los cielos. Creo que esto es algo muy importante y nos ayuda a entender algo. Nehemías sabía, hermanos, que él no era suficiente para la obra que Dios le había dado, que él no podía. Normalmente nosotros nada más le decimos al Señor, danos la oportunidad y yo voy a hacer y deshacer, ¿sí? Pensando que tenemos la capacidad, pensando que tenemos todo a nuestro alcance, pensando que nada más necesitamos que Dios nos enseñe la puerta y nosotros la cruzamos. Y no, hermano, todo lo que tenemos ha sido por la gracia inmerecida de nuestro Dios. Tanto es el grado que Nehemías, cuando se le permite la oportunidad, no dice, de aquí soy, ahora yo puedo solo, sino que dice, entonces oré al Dios de los cielos. Y esto se me hace muy importante porque, hermano, nada más visualicemos o tratemos de visualizar esta escena. Está el rey, está Nehemías y el rey nada más en esta conversación fácil y sencillamente le está diciendo, dime qué pides. ¿Cuánto tiempo cree usted que oró Nehemías para contestarle al rey? No fueron 4 meses nuevamente, fue así. Y eso es la comunión con el Señor. La comunión con el Señor no es orar, no precisamente es orar todo el santo y bendito día. Comunión con el Señor es estar en constante comunicación con nuestro Dios. No sé si me explico. Un ejemplo. Cuando yo conocí a mi esposa, yo estaba allá entre Vallehermoso y Río Bravo batallando mucho con la señal porque no había señal en el ejido y me tenía que andar subiendo casi un árbol para obtener señal, ¿no? No era muy fácil comunicarnos. Ella estaba en el Naranjo, San Luis Potosí, ¿sí? Y era difícil comunicarnos, pero como muchos otros saben, los novios enamorados constantemente están en constante comunicación. ¿De qué? Ya no saben ni qué hablarse, hermano. Ya se empiezan a hablar hasta del clima cuando ya están aburridos de que ya no saben ni qué hablarse, pero saben que quieren y desean hablarse. Con nuestro Dios, no digo que es el mismo ejemplo, pero un ejemplo algo burdo, es algo parecido. Cuando realmente tenemos comunión con nuestro Dios, es cuando deseamos tener comunicación constante con Él, cuando sabemos que necesitamos, ¿sí? Necesitamos estar en comunicación con nuestro Dios, porque sabemos que no somos nosotros autosuficientes y necesitamos del Señor. Por eso, cuando Nehemías le pregunta, dime qué pides, lo primero que dijo, Señor, no sé de qué manera lo habrá dicho, pero probablemente o posiblemente pudo haber dicho cosas como, Señor, ayúdame, Señor, ahí dame palabra, o algo muy sencillo, porque continuó hablando con el rey. Hermanos, es completamente necesario, decíamos, no tener temor. ¿Por qué? Porque Dios abre puertas. Pero segundo, reconocer y entender que Dios nos da la palabra precisa para todo tiempo, para todo momento, para toda circunstancia, ¿sí? De hecho, dice en su palabra, en Lucas capítulo 12, verso 11 y 12, Jesús le dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responderles o qué habéis de decir, dice el verso 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir.
En el libro de Hechos, en capítulo 4, se reconoce que Juan y Pedro, que eran pescadores, habían estado con Jesús, y dicen los escribas, reconocían que habían estado con Jesús por cómo hablaban ellos, y dice la palabra que hablaban con denuedo, y quiere decir autoridad. Hablaban con autoridad, con una autoridad, con tal autoridad que la misma gente, escribas y fariseos que no creían en Jesús, sabían que ellos habían estado con Jesús. ¿A qué voy? Toda persona que ha estado con Jesús, Dios le ha dado principalmente la capacidad para poder hablar correctamente, no de manera que otros lo puedan reconocer, sino que Dios mismo lo pueda ver como algo admirable. ¿A qué voy con ello? Dios nos dará la palabra para todas circunstancias, hermano. Muchas veces cuando decimos hay que evangelizar, ¿y qué vamos a decir? No sabemos. O muchas veces pensamos, ¿qué voy a decir? No tengo idea, no sé de qué forma, no sé de qué manera. Pero sabe, cuando usted quiere hablar de algo, cuando verdaderamente usted quiere hablar de algo, va a buscar la forma de comunicarlo, ¿sí? De una u otra manera. Les decía el domingo pasado que había una hermana que cuando iba, como ella quería comunicar quién era Jesús, cuando iba a la fila de las tortillas, le decía a la que estaba enfrente, hace mucho calor, ¿verdad? Y le dijo, sí, ¿se imaginan el infierno? Yo por eso creo en el Salvador, ¿no? Cuando uno quiere y desea y verdaderamente comunicar el evangelio, va a encontrar la forma que sea, vincular la conversación de una u otra manera para hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos da la palabra precisa para hablar lo que tenemos que hablar. Hermanos, hemos dicho, no debemos de tener temor porque Dios abre puertas. No debemos de quedarnos callados porque Dios nos dará la palabra, la sabiduría y la oportunidad precisa para hablar correctamente. Dios no solamente abre puertas, sino que Él capacita para que nosotros también las podamos atravesar. Pero tercero y último, la tercera evidencia de que Dios es quien abre puertas para cumplir su propósito, lo encontramos del verso 6 al 8, y es la provisión soberana del Rey de Reyes, no del rey Artajerjes, sino de el Rey de Reyes. Dice en el verso 6, entonces el rey me dijo, y la reina que estaba sentado junto a él, ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo volverás? Aquí entendemos que Nehemías era importante, porque de tal manera era importante, de tal manera que sí te vas, pero como dicen por ahí, con B de vuelta, ¿no? O sea, vas a regresar, ¿no? Por la importancia de Nehemías. Y segundo, continúa diciendo, y agradó al rey enviarme después de que yo le señalare el tiempo. Verso 7, además dije al rey, si le place al rey, no sé si se fija, pero del verso 7 en adelante, cuando empieza a describir todo lo que necesita Nehemías, Nehemías no lo hace en una posición de víctima, sino lo hace en una posición verdaderamente confiando en que Dios era quien le estaba concediendo todas las cosas, de tal manera que dice en el verso 8, por eso digo eso, en el verso 8, que empieza a pedir lo de la madera, todo lo que busca el rey, dice, para que me diere madera de las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y de la casa que yo estaré, y termina diciendo, y me lo concedió el rey, ¿según qué? ¿Según quién? ¿Según Dios? Digo, ¿según el rey? ¿Por qué se lo concedió el rey? El rey pagano que no confiaba ni se declaraba como creyente. ¿Por qué? Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Es importante, hermanos, el sábado, el día de ayer, platicando con los hermanos, estamos buscando tener una estructura para tener planeación para lo que es los trabajos del siguiente año. Vamos a orar, yo creo que por todos estos meses de aquí hasta que se acabe el año. Y algo sumamente importante, que también estábamos comentando, es que necesitamos la oración sobre todas las cosas para poder implementar todo. Cualquier proyecto necesitamos oración, pero también debemos de entender que necesitamos la soberana mano de nuestro Dios para abrir toda puerta, para concedernos todo lo necesario para todos nuestros planes. ¿A qué voy con ello? O quisiera aplicarlo todo esto a nuestro día a día y en nuestra vida.
cuando decimos la provisión de nuestro Dios, cuando decimos esto, cuando vemos el llamado de Dios de ir a predicar el Evangelio, y nosotros vemos que esta es la labor a la cual Dios nos ha llamado, muchos pudiéramos decir, bueno, pero yo no soy capaz, pero a mí me falta. Pero ¿sabe algo, hermano? Dios nos ha capacitado. Así como a Nehemías no le faltó nada para realizar la obra, a nosotros tampoco nos falta nada. Porque un seminario no debemos de tener, o no es necesario para predicar el Evangelio. ¿Sabe qué es lo únicamente necesario para predicar el Evangelio? Una sola cosa. Y lo dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, ¿qué van a poder hacer? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Tampico y todo su alrededor, y hasta lo último de la tierra, dice su palabra. Yo le pregunto, ¿usted necesita algo para predicar el Evangelio? ¿Ya lo tiene o ya lo tenemos? Mejor dicho sería, no nos falta absolutamente nada. Alguno diría, siendo sincero, a lo mejor ánimo, ganas, pero de parte de Dios, Dios nos ha provisto todo. Dice su palabra en Efesios capítulo 3, verso 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero me gusta mucho esa expresión, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Amado hermanos, hemos dicho, Dios nos ha llamado prácticamente a no tener temor porque Él abre puertas. Dios nos ha llamado a no quedarnos callados porque Él nos da la palabra. Dios nos ha llamado verdaderamente a confiar que Él nos dará todo lo que realmente necesitamos para su obra. Yo le digo lo mismo sobre su familia. Dios abrirá las puertas para que su familia, yo quiero pensar que yo no soy el único que ora por su familia para que le conozcan, y Dios abrirá las puertas, hermano, para que ellos también puedan conocer del Evangelio. Dios le dará a usted las palabras precisas para poder platicar del Evangelio con ellos. Y sobre todas las cosas, Dios le ha provisto, no le proveerá, le ha provisto de lo que usted necesita para hablar del Evangelio a su familia. Y no solamente eso, sino también con su iglesia. Amados hermanos, de Dios hemos recibido, o Dios nos ha abierto todas las puertas para esta su iglesia, para venir a adorarle, pero también para venir a construir, a contribuir. Les decía el domingo pasado, nada más hay de dos, o construimos o destruimos, ¿no? No hay puntos intermedios en la obra del Señor, o construimos o destruimos, ¿no? La indiferencia, déjeme decirle que no es construir, es destruir. El no ser parte de la iglesia no es construir, es destruir. El no involucrarnos, el no hacer algo para el Señor en su casa o aquí, no es construir, es destruir. Pregúntese usted, hermano, ¿estamos construyendo o destruyendo para el Señor? ¿Servimos o no servimos? Decía un pastor que cuando a él le tocó hacer el servicio militar, como tenía el pie plano, no soy yo, que sí tengo el pie plano, pero fue y les dijo, oigan, yo tengo el pie plano, y le dijeron, váyase allá, ahí está el rincón, ahí están todos los que les decimos los inútiles. Y él dijo, no, pues yo no soy un inútil, pues con el pie plano, pero pues voy a hacer todo lo que me piden. Y ahí lo hizo, ¿no? Pero lo hizo porque dijo, yo no soy un inútil. Yo le pregunto a usted, ¿útil o inútil, hermano? Yo no le digo, pues ya usted se contesta, ¿no? No lo quiero ver nada más en el rincón de allá, nada más no vaya a decir. ¿A qué voy con ello, hermano? ¿O con qué quiero ir terminando? Dios
nos ha dado su favor para no temer en ninguna de esas circunstancias adversas. Pudiéramos decir algunos de aquí, yo no estoy capacitado, yo no tengo el entendimiento, tengo temor de pasar al frente. Muchos pensamos y iniciamos nuestra vida de predicar o de compartir o de hablar delante de un micrófono pensando que el micrófono nos iba a comer o nos iba a ahorcar probablemente. Si yo le contara, una de las primeras veces que yo prediqué, yo decía que Jesús sanó a los ciegos para que pudieran caminar, a los mancos para que pudieran hablar, y todo cuatrapeado, hermano, ¿no? Gracias a Dios, a los hermanos me tenían paciencia, ¿no? Hasta ahorita creo pensar yo. Pero ¿a qué voy con ello? Dios le dará las palabras. El temor es echado afuera cuando realmente confiamos que Él es suficiente para nuestra vida. Y no solamente eso, también podemos confiar que Él es, nuestro Dios es, en el cual podemos confiar y descansar, y podemos orar constantemente de tal manera que digamos: Señor, ayúdanos, así como Nehemías dice su palabra. Entonces oró al Dios de los cielos, en constante comunión y comunicación con Dios, y Dios abrirá las puertas necesarias para servirle, ¿sí? Yo creo, en otras iglesias aquí no ha de pasar eso, pero en otras iglesias hay hermanos que se paran y dicen: hermano, necesitamos maestros para tales cosas, necesitamos personas para tales cosas, necesitamos personas que nos puedan ayudar en ello, ¿no? Aquí todos levantan la mano, seguro estoy, pero en otros lugares, hermano, buscamos casi debajo de las piedras, estamos así rogándole: ¿podría servir al Señor? Así como si usted le estuviera haciendo un favor a Dios. ¿Podría ser que usted le pueda ayudar al Señor? Cuando es un privilegio, hermano. Un privilegio servirle al Señor. Todas las iglesias deberían de estar como aquí, que nada más dice la hermana: necesito maestros, y todos se levantan. ¿Verdad, hermana? Todos debiéramos de ser así. Dios abre puertas, pero también, sobre todas las cosas, hermano, y con eso termino, Dios nos capacita. Dios nos capacita. Les decía hace poquito que estábamos hablando con las damas, decíamos algo: ¿cómo descubrir nuestros dones? Y hay varias formas que pudiéramos pensar y hacer para ir descubriendo nuestros dones, pero algo que a mí me gusta, como lo dice Timothy Keller, es: nuestros dones Dios nos los va a dar conforme a la necesidad de la iglesia. Si hay alguna necesidad en la iglesia, Dios nos va a dar dones para suplir esas necesidades. Dios no nos va a dar dones que en la iglesia propiamente, o para el evangelio y el reino, no son plena y completamente tan necesarios. No sé si me explico. Dios, hermano, se proveyó de un copero para reconstruir muros. Pregúntese usted: ¿qué necesita la iglesia? Porque es a lo que Dios lo va a transformar para poder suplir, ayudar y contribuir a la obra del Señor. Con ello, hermano, quisiera principalmente dos cosas. Una, a todo aquel que es creyente en Jesucristo, a llamarle activamente a confiar plena y completamente en el Señor, que Dios le abra puertas, que Dios le ayude a servir, que Dios abra las puertas de su trabajo para que ahí, en su trabajo, en cualquier lugar de su vida, pueda servir al Señor con gozo y con alegría en todo lo que Dios le ponga. Pero segundo, si hubiere alguien aquí que no es creyente, que no cree en Jesucristo como Señor y como Salvador, déjame decirte algo. En Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Va a llegar todos en un momento en el cual nos vamos a presentar delante de Dios. Todos y cada uno de las personas nos vamos a presentar delante de Dios. Y dice la dinámica de evangelismo explosivo: supongamos, pensemos que hoy nos presentamos delante de Dios y Dios nos preguntara: ¿por qué debo de dejarte entrar a mi cielo? ¿Por qué debiera de abrirte la puerta a ti? ¿No? ¿Qué le dirías? Me acuerdo en esa práctica de evangelismo que hicimos hace años allá en Tancol, había una señora que dijo, nunca la puedo superar, pero había una señora que dijo: pues es que yo me porto bien con los animales, le doy de comer. Y dije: ala, no, ya con eso ya cree que ya se le abrió la puerta de par en par al cielo. O pensamos que por nuestras buenas obras, yo no he sido tan malo el vecino, ese sí le pega a su mujer, y empezamos a querernos justificar a comparación del otro. Pero hermano o amigo que nos visita,
La única forma de que esa puerta sea abierta es por medio de Jesucristo. Por eso dice Cristo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. No hay dos puertas, no hay 3, ni 4, ni muchos caminos llevan a Roma en ese aspecto. Solamente hay un camino, solamente hay una puerta, y esa es Jesucristo. Y solamente por medio de Él podemos ser salvos. Estamos hablando aquí de que Dios abre puertas, pero la única puerta o la puerta más importante en la cual debemos de entrar para poder disfrutar eternamente y para siempre de nuestro Dios es la puerta llamada Jesucristo. Yo les invito, si hubiera alguien que no es creyente, que en esta hora también juntamente con nosotros pueda orar en arrepentimiento y fe, confiando que es el Señor que ha abierto y ha puesto la puerta delante de Él y le invita a entrar en arrepentimiento y fe en el Señor para encontrar la salvación que solamente Cristo nos puede dar. Yo les invito, hermanos, a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Amado Dios y Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia. Reconocemos, oh Dios, que nuestra vida constantemente se llena de temores, pero ayúdanos a confiar que nuestro Dios es grande, fiel y poderoso. Que cuando confiamos en Él, Señor, cuando confiamos en ti, toda duda, todo temor es echado afuera para solamente confiar que la mano de nuestro Dios ha sido con nosotros. También asimismo, Señor, confiamos que separados de ti nada podemos hacer, que te necesitamos constantemente en la oración, que necesitamos, oh Dios, entender que no es con nuestras fuerzas, sino con tus fuerzas las que necesitamos día a día, Señor. Como bien lo dice tu palabra, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Las fuerzas que tú das a tu pueblo son nuevas cada mañana, Señor, y creemos y confiamos que tú nos darás la fuerza para hoy, mañana y siempre seguir construyendo, reconstruyendo tu iglesia, tu pueblo, nuestra vida y nuestra familia, Señor. Pero también confiamos, oh Dios Todopoderoso, que tú nos has capacitado, que tú nos has dado todo lo necesario para cumplir esta gran y enorme labor. Principalmente en nuestra vida, confiar en Jesucristo, pero también en nuestra iglesia, Señor. Tú nos has dado todas las herramientas posibles, los dones, talentos, ministerios, Señor, para fungir, para cumplir, para hacer, Señor, conforme a tu iglesia, para poder ser útil, Señor, en tu obra, Señor. Y te ruego que a cada uno de mis hermanos le sigas capacitando, ayudándole a entender la necesidad, Señor, tan grande que es que Él pueda servirte a ti, Señor. No para ti, Señor, sino para tu gloria en todo tiempo y en todo momento, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que somos útiles, no indispensables, pero útiles en tus santas y divinas manos, Señor. Y que en todo tiempo podamos confiar en esa puerta, la única y suficiente puerta por la cual todo aquel que entrare, dice tu palabra, será salvo en Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Amén.